Muy buenos días. Hoy estamos de nuevo abriendo aquí en Radio Abarán esta sección que se llama Cuídate con Elena, en la que contamos quincenalmente con Elena Cantero, que es coach y que hoy nos va a hablar de los juicios que solemos hacer en el día a día y de cómo nos condicionan en nuestra relación con los demás. Elena, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, vamos a hablar primero que nada para empezar con el tema a definir lo que serían los juicios, qué podemos entender como tal y qué nos causa eso en en nuestra relación con los demás. Pues entendemos por juicios cuando estamos emitiendo esa opinión de algo determinado. Esa opinión que va a afirmar algo, va a negar algo, va a decir qué pensamos al respecto y, claro, muchas veces se va a emitir como una sentencia, ¿no? Como algo también contundente que no tiene otra posibilidad. A veces se dice de tal manera que parece que estamos, pues eso, como un juez en un juicio diciendo lo que está bien, lo que está mal y ya está, ¿no? Como sentenciando y diciendo, esta es la posibilidad. Y claro, como comentabas en nuestra relación con los demás, pues a veces hace que estemos hablando sin saber, por ejemplo, estamos juzgando a lo mejor la vida de las personas, lo que están haciendo, si está bien, si no está bien, y al final es lo que nos parece, ¿no? Lo que nos parece a nosotros, pero no sabemos qué hay detrás, qué proceso puede estar viviendo la otra persona, qué situación, porque también es importante tener en cuenta que detrás de cada comportamiento siempre hay un motivo. No sabemos nuestra trayectoria de vida, no sabemos qué nos ha podido pasar antes, no sabemos qué ha impulsado, en definitiva, ese comportamiento que podemos tener en un momento dado. Así que esto de los juicios es importante que lo hablemos, que tomemos conciencia, porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Estaría también muy relacionado con el tema de las quejas, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, ese todo el tiempo estar emitiendo un juicio. Y es, Elena, lo mismo que aquello que entendemos como prejuicios cuando solemos decir que esta persona tiene muchos prejuicios sobre un tema determinado, sobre eh, la vida en general, ¿no? ¿Es lo mismo un juicio que un prejuicio? Pues yo diría que el prejuicio va antes, ¿no? Es como que estás, digamos, ya viendo todo desde tus condicionamientos, desde cómo tú en tu interior crees que son las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como que te Ujú. estás adelantando a cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar. Pero tú, por tu programación mental, vamos a decir, y por cómo tú entiendes la vida, ya se está viendo, ¿no? Y los juicios, bajo mi punto de vista, sería ya más el tema de estar verbalizando todo aquello que estamos viendo en Sí. nuestro entorno, todo lo que está sucediendo, lo que pensamos de lo que dicen, por ejemplo, las personas, lo que pensamos de lo que vemos. Entonces, esos juicios, bajo mi punto de vista, sería ya una vez que estamos con el entorno ahí delante, observándolo y emitiendo esos juicios de todo aquello que está sucediendo. O a lo mejor de algo que, por ejemplo, va a suceder, que es, imagínate, un evento de la semana que viene, pero de más hablar de la realidad. Y los prejuicios, de la realidad que se entiende, claro. Y los prejuicios sería como adelantarnos. Ujú. ¿Y cuál crees tú que es el origen de tener esos juicios? Pues esto es muy interesante y hay una relación muy clara con nuestro momento interior. Cuando somos personas que miramos hacia adentro, que estamos ocupándonos de nuestro proceso, de cómo estamos interiormente, de cómo podemos, por ejemplo, mejorar o cambiar las cosas para que sean de manera más constructiva, cuando estamos en ese proceso, en ese camino, vamos dejando de juzgar. Y es muy interesante
porque ampliamos mucho la comprensión, también la empatía, de la que estuvimos hablando hace unas semanas, y todo ello hace que cuando estamos ocupándonos de nuestro propio proceso, dejamos de juzgarlo de fuera y además, al ampliar nuestra comprensión, podemos entender lo que sucede. Podemos entender que a veces las personas hacen las cosas de la manera que saben y no hay maldad detrás, sino que no saben hacerlo de otra manera. Muchas veces hay desconocimiento simplemente, o que en función de cómo está su estado emocional, eso es lo que les sale en ese momento. Entonces hay una causa mucho más profunda del comportamiento que vemos en la superficie. Entonces, para mí la relación está muy clara. Conforme más nos preocupamos y nos ocupamos de nuestro interior, menos juicios hay en nuestra vida. Y cuando hay muchos juicios, cuando una persona, por ejemplo, juzga mucho, quiere controlarlo todo, está relacionado con todo el tema mental de querer controlar, de querer tener todo controlado, absolutamente todo, y es totalmente señal de vivir hacia afuera. O sea, el foco, en vez de estar dentro de mí, de qué está sucediendo, de cómo me encuentro, de qué debería yo hacer. Si, por ejemplo, algo no me gusta, en vez de estar juzgando, ¿por qué no hago otra cosa? ¿Por qué no cambio de lugar? ¿Por qué no decido moverme hacia otro punto? Cuando hay muchos juicios es porque estamos viviendo hacia afuera y nos estamos olvidando de nosotros. ¿Y en qué nos puede limitar eso? Pues fíjate, para mí, en todo, porque cuando alguien está emitiendo juicios constantemente, que no quiere decir que sea de una manera puntual, porque nos puede pasar a todos, evidentemente. Es algo que tenemos tan integrado que a veces se hace de manera automática. Entonces, cuando se está juzgando así de manera continua, nos olvidamos de qué tenemos que hacer. Nos olvidamos de cómo nos sentimos, de tomar nuestras decisiones, del poder que tenemos, porque si estamos juzgando continuamente y estamos juzgando de una manera en la que emitimos quejas porque es algo que no nos gusta, nos estamos olvidando de que podemos tomar decisiones. Nos estamos olvidando de que podemos decir, mira, pues si estoy de esta manera, evidentemente es porque no me gusta donde estoy, no me gusta lo que veo, ¿por qué no hago otras cosas? ¿Por qué no elijo tomar otros caminos? Así que cuando llegamos a ese entendimiento, al cambiar la mirada hacia adentro y ver qué hay en nuestro interior, qué tenemos que gestionar, cómo lo podemos hacer, vamos a dejar de tener el foco fuera, lo vamos a tener dentro y ahí es donde vamos a empezar a actuar en nosotros. Y al empezar a actuar ahí en nosotros, vamos a ir viendo automáticamente que dejamos de juzgar hacia afuera. Me parece muy interesante eso que dices del foco hacia afuera, porque yo creo que cuando hacemos esto de juzgar, al mismo tiempo estamos pensando que los demás nos juzgan o que nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Crees que es así? Sí, sí, porque es súper interesante. Estamos muy acostumbrados a estar como esperando a que alguien nos ataque para atacar también. Eso pasa muchas veces. Entonces, cuando vas, digamos, avanzando en tu proceso, te das cuenta que eso no es normal, o sea, no es normal. Lo normal es vivir en paz y nadie nos tiene por qué atacar. Si tenemos fuera personas que, por ejemplo, vivan de esa manera, eso habría que ver qué está pasando, qué está sucediendo y evidentemente cada parte sería importante que mirar adentro. Pero claro, eso no es lo normal es expresarte, es que pueda haber una conversación en la que cada persona piensa algo diferente y se respete, pero claro, como muchas veces en el entorno hemos visto todo este tema de ataques, de juzgar,
de por qué haces esto de esta manera, por qué haces lo otro, ¿no? Es como que solo hay una posibilidad que alguien va dirigiendo y hay que seguirla. Claro, entonces muchas veces ya a nivel social, a nivel cultural, tenemos eso muy integrado. Entonces, importante que paremos a ver si estamos de esa manera, decir, bueno, pero ¿por qué pienso, por ejemplo, que me van a atacar? O si me siento que me están atacando, ¿qué tengo que solucionar en mi interior? Porque a lo mejor es el miedo, por ejemplo. Y decir, bueno, pues si siento que me están atacando y tengo miedo de decir lo que yo quiero expresar, tendré que trabajar en mí el miedo, porque yo me quiero expresar, ¿no? Y si a alguien no le gusta, pues lo voy a respetar, evidentemente, pero no callar nuestra voz. Eso es muy interesante, el tema de cómo nos sentimos así y ver si tenemos normalizado el tema de los juicios, cómo podemos comportarnos de una manera más productiva. Cuando dejamos de verbalizar juicios, nos vamos a sentir mucho mejor, porque además eso, como he comentado antes con el tema del control, es querer controlar todo, todo, ¿no? Esto es así, pues mira esto, mira lo otro. Es una manera de vivir que está generando mucha negatividad a nuestro alrededor. A nuestro alrededor y imagino que para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos Sí. recomendarías tú para empezar a cambiar esa tendencia? Pues sobre todo yo diría que paráramos, ¿no? Como siempre comento, hay que parar y hay que hacer una reflexión importante, decir, vale, yo en mi vida estoy emitiendo juicios continuamente, porque a veces, y pasa muchas veces, se hace hasta, hay veces que te preguntan tu opinión, pero hay gente que está todo el tiempo diciéndolo y ni siquiera te han preguntado. Entonces, primero, estoy emitiendo juicios constantemente en mi vida, tener claro si lo hacemos, si no lo hacemos. Una vez que tengamos eso claro, ver. Lo hago, por ejemplo, hablando solo, imagínate, una persona hablando sola, esto, quejándote de esto, de lo otro, emitiendo juicios, o me han preguntado en algún momento, eso también tener en cuenta, si es el comportamiento normal, por ejemplo, alguien que llega al supermercado y hay cola, ya estamos emitiendo juicios de que si tenía que haber más gente, tal, bueno, ¿no? Lo típico que se suele escuchar. O sencillamente te pones en la cola y esperas que llegue tu turno, ¿no? Podemos afrontar la vida de manera muy diferente. Entonces, ver en la vida cotidiana cómo nos estamos moviendo. Cuando vemos, por ejemplo, que los juicios se emiten, ver en qué lugares, en qué momento del día, respecto a qué temas, qué estamos haciendo. Imagínate que es de un trabajo. ¿Cuántas personas a lo mejor se están quejando del trabajo y emitiendo juicios constantemente? Pero están allí años y años y años. ¿Por qué? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué? ¿No? Porque eso, fíjate, todo el día generando esa negatividad interna, externa. Hay otras posibilidades. Entonces, plantearnos en las situaciones en las que identifiquemos que estamos emitiendo juicios constantemente, ¿cómo podemos cambiar esa situación? En esos casos o cambiamos lo de fuera o cambiamos lo de dentro. O cambiamos cómo afrontamos la situación o tenemos que elegir otros caminos fuera. Entonces, hacer esa reflexión y ese repaso profundo de cómo estamos a ese nivel. Y algo muy importante también, qué lenguaje usamos cada día. Si ese lenguaje es negativo, ese lenguaje lleva detrás la queja, el juicio, tenemos que plantear otra manera de hablar y de comunicarnos en nuestro día a día, porque eso lo estamos creando, es lo que estamos generando. Y Elena, se me ocurre pensar que ahora en estos tiempos que corren hay que pensar siempre también cómo afecta esto a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a la nueva modernidad que tenemos alrededor y que en este tema de los juicios parece que es especialmente importante, ¿no? Porque estamos todo el día viendo imágenes, mensajes, personas y yo creo que eso también nos hace que estemos ahí constantemente juzgando o esperando que nos juzguen los demás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, porque nos podemos sentir muy expuestos, ¿no? Cuando somos nosotros los que compartimos, decir, bueno, esto, a ver qué van a pensar, a ver qué van a decir, les va a gustar, no les va a gustar. Cuando vivimos en conexión con nuestro interior, vamos a estar con una tranquilidad inmensa. ¿Por qué? Porque primero ya hemos aceptado que a todo el mundo no le vamos a gustar. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, cuando eso se tiene claro, ya el tema de los juicios lo llevas con mucho equilibrio, porque sabes, y esto es algo importante, que cuando estamos emitiendo un juicio, ese juicio habla más de la persona que lo emite, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, empiezo a juzgar, está hablando de mí, de cómo yo veo la vida, de mis carencias, de lo que yo no tengo resuelto en mí. Es interesante. Eso también invito a que lo tengamos en cuenta en nuestro día a día. Si, por ejemplo, yo tengo alguna limitación, o bueno, soy una persona, imagínate, muy perfeccionista, por ejemplo, pues enseguida voy a estar sacándole defectos a todo el mundo. Pero ¿por qué me los saco a mí? ¿Por qué es mi manera de vivir? ¿Por qué no me acepto? ¿Por qué hay determinadas cosas que me gustaría que fueran de otra manera? Porque estoy buscando siempre ahí la puntilla, ¿no? Entonces, claro, como es mi manera de vivir, lo hago con los demás también. Así que es interesante que seamos capaces también de verlo de esta manera, de ver que cuando una persona está emitiendo juicios, está hablando de ella, está hablando de su interior, de lo que hay ahí. Así que en todo el tema de redes sociales, claro, aparte que bajo mi punto de vista es algo totalmente artificial, en el sentido de que claro que hay personas auténticas compartiendo sus cosas desde su esencia, pero hay muchas otras que realmente lo que plantean es un mundo artificial que no existe. Aquí voy a lanzar la pregunta de ¿somos capaces de ver la diferencia? ¿Somos capaces de verlo? Dejaría ahí esa pregunta para que lo tuviéramos en cuenta. Bueno, Elena, vemos que como casi todo, la solución o la cura está en el interior, ¿no? De cada uno. Desde luego, es que es algo, es un remedio universal para todo lo que nos pueda suceder, para todos los desequilibrios. Es decir, vamos a mirar dentro y qué hay ahí, porque en función de cómo estemos interiormente, así vamos a manifestar todo fuera, así nos vamos a expresar, así nos vamos a relacionar con todas las personas del mundo, todo lo que hay a nuestro alrededor, con todas las áreas de nuestra vida. Así que importante que llevemos esa mirada y ver qué sale de nosotros. Es, yo creo, un buen propósito para este recién comenzado 2023, juzgar menos y mirar más hacia adentro. Elena, como comentaba, acabamos de comenzar este año. ¿Tienes alguna novedad? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sigues con la atención personalizada? Sí, tengo todas las sesiones online, ya pues empiezo con los eventos del nuevo año. La semana que viene voy a estar el viernes 20 en Albacete, en Librería Popular, presentando Decidí serme fiel y aliméntate con amor. Estoy haciendo muchos cursos de registros acásicos, que eso es un tema ya que va directamente al alma, hablamos de todo el campo de información de nuestra alma. Y sí que en el momento que estamos evolutivos, pues la verdad que hay muchísimas personas que están en esa línea, ¿no? Así que ahí lo dejo por si alguien quiere buscar también qué significa registros acásticos, que es muy interesante. Y sigo también en Instagram haciendo el programa de Decidí serme fiel, que comentamos ya una vez, donde voy cada semana abordando un capítulo del libro de Decidí serme fiel. Así que ya arrancando este nuevo año con todo ello y bueno, pues a alguien si le interesa me puede encontrar en mi página web, en elenacantero.com, en Instagram y en Facebook como Elena Cantero y a través de mi teléfono 606-991-965. Muy bien, Elena. Nosotros encantados de poder contar contigo aquí cada 2 semanas en este espacio en Cuídate con Elena y te deseamos que todo te vaya muy bien
y te emplazamos a esa próxima cita en la que seguimos aprendiendo contigo. Igualmente, un placer, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, adiós.